Vamos a hablar hoy sobre infecciones virales y embarazo, ¿no? Las repercusiones que tienen estas infecciones en el embarazo, sobre todo en las etapas tempranas, que es cuando más afecta, ¿no? Mm, ok, vamos a empezar a hablar de dengue. Normalmente, bueno, vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de dengue, de rubiola y de citomegalovirus, eh, dentro de las que son más frecuentes. Ok, de dengue pues es una infección que ya para todos es bien conocida. Es una infección que siempre está en boga, sobre todo en nuestros países, que son países tropicales. Eh, Cuando tenemos episodios de lluvias, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay depósitos de agua que no son bien administrados, que no son adecuadamente limpiados, ¿verdad? Entonces ocurre, como todos sabemos, el crecimiento de las larvas. El dengue es una enfermedad causada, como todos sabemos, por un arbovirus. Actualmente existen 4 serotipos que son los que están produciendo la enfermedad, ¿no? Está el tipo 1, 2, 3 y 4, que es la virosis más importante transmitida por artrópodos. La cantidad de pacientes que se infectan, ¿verdad? No es despreciable, son 3.000 millones, es una cantidad que se dice rápido, pero que representa una gran cantidad de población afectada, así como también lo que representa el recurso económico para las instituciones de salud, que como todos bien sabemos, no andan nadando en abundancia, ¿verdad? Siempre estamos careciendo de una u otra y de uno u otros insumos. Al año ocurren más o menos unas 390 millones de infecciones. Es un número que también se dice rápido, pero es una cantidad nada despreciable. 96 millones de ellas son sintomáticas y gracias a Dios pues no es enorme la cantidad de muertes, sí es una cantidad que no es nada despreciable y que traduce en dolor para toda la familia. En América representa un importante motivo de consulta, ¿verdad? Todos los días vemos pacientes con cuadros febriles y una de las posibilidades diagnósticas a descartar siempre es el dengue, ¿verdad? En las Américas, pues representa más o menos el menos del 1%. También es una enfermedad infecciosa sistémica porque afecta todo el organismo y es bastante dinámica, ¿no? El dinamismo de esta infección es a lo cual nosotros tenemos que estar siempre muy bien pendientes porque el manejo en cada etapa, ¿verdad? Es completamente diferente. Esas etapas nosotros tenemos que reconocerlas clínicamente y manejarlas bien para que no se nos vaya a complicar. No todos los pacientes van a cursar de manera tórpida. El paciente puede cursar de manera asintomática o también puede manifestarse con un espectro clínico bien amplio, que incluye manifestaciones graves y manifestaciones no graves, ¿no? El periodo de incubación de la enfermedad puede durar de 4 a 10 días. La enfermedad comienza de manera abrupta, así como dice esta palabra, abrupta. El paciente puede estar sentado, de pie, acostado o trabajando, como sea, y empieza un cuadro de fiebre de inicio súbito y sumamente elevada. La fiebre es bien alta, ¿verdad? Es una fiebre de 39 grados, 40 grados, no es una febrícula. Es una fiebre alta, ¿verdad? Que inmediatamente el paciente la percibe con escalofríos, con mialgias, artralgias, con dolor retroorbitario. Y esta es la primera de las fases, la fase febril, luego sigue la fase crítica y luego sigue la fase de recuperación, ¿no? Aunque es una enfermedad compleja en sus manifestaciones, el tratamiento es simple.
el tratamiento es barato y el tratamiento es bien eficaz. Ese tratamiento, aunque es simple y barato, salva vidas, pero como les dije, siempre y cuando intervengamos de manera oportuna y de manera correcta, identificando la fase por la cual nuestro paciente está atravesando. Es por eso que el paciente también tiene que acudir, ¿no? De manera pronta y rápida cuando presente estos síntomas. Porque si ya llega cuando esté en la fase crítica y no se ha manejado bien la fase febril, entonces las complicaciones pueden estar esperándonos ahí. Y el tratamiento de la fase inicial, pues como todos sabemos, como dice aquí, es un tratamiento simple, barato, que es el reposo, ¿verdad? La hidratación y darle para la fiebre. Pero a veces el paciente no entiende que con eso va a mejorar. El paciente siempre o muchas veces quiere medicamentos caros, quiere medicamentos de uno u otro tipo, antibióticos, etcétera, y eso no es correcto. Siempre y cuando el paciente entienda que el reposo es necesario, no estar en casa, estar bien hidratado, ¿verdad? Eso es parte del manejo de la primera etapa. La clave entonces está en la detección temprana y tener una comprensión de los problemas clínicos que pueden presentarse en las diferentes etapas. Una buena atención primaria no solo nos va a reducir el número de hospitalizaciones que pueden llegar a ser innecesarias, sino también que nos puede salvar la vida de las pacientes. El dengue puede tener una evolución, como puede ser llegar a buen puerto, ¿verdad? El paciente tener una recuperación efectiva y tranquila, pero también puede tener un resultado impredecible. Todo va a depender del manejo que se dé en las etapas diferentes de la enfermedad. La enfermedad generalmente puede durar hasta 9 días, ¿verdad? Los primeros 3 días son los que van a corresponder a la fase febril. Como les mencioné, la fiebre empieza de manera abrupta, una fiebre alta de 40 grados que va a estar presente en los primeros 3 días. En estos momentos es cuando debemos diagnosticar y manejar de manera correcta, ¿no? La temperatura se va a comportar como les mencioné. Si el paciente no está adecuadamente hidratado, entonces el paciente se puede deshidratar y eso es lo que nos puede complicar la segunda fase. Los cambios en el laboratorio son como se observan, ¿verdad? En esta parte, tanto el hematocrito como las plaquetas, ¿verdad? El hematocrito va a estar bajo y puede subir una hemoconcentración en la segunda etapa de la enfermedad. La serología, pues generalmente la viremia ocurre en los primeros 3 días, pero tanto las inmunoglobulinas no van a ser detectadas en la primera etapa de la enfermedad, sino que va a ser detectada hasta los 7 días, ¿verdad? Es cuando nosotros vamos a tener un diagnóstico ya confirmado, pero toda la clínica nos indica que se trata de un dengue. La segunda fase, que es la fase más complicada, dependiendo de cómo se manejó, es cuando puede haber un shock hemorrágico con daño de órganos, que es en la fase crítica. Y en la fase de recuperación, pues puede ocurrir una reabsorción de líquidos, ya no va a haber fiebre, más bien puede haber una hipotermia. Y los cambios en el laboratorio, pues el hematocrito se va a normalizar, ¿verdad? Y las plaquetas pueden aumentar. La fase febril es una fiebre alta, repentina, que puede ser bifásica, puede durar de 2 a 7 días. Se acompaña de enrojecimiento facial, ¿verdad? Porque el paciente de tan alta que es la temperatura que siente que está hirviendo, que tiene un incendio en la cara o en todo el cuerpo, con eritema, con mialgias, con artralgias, con cefalea y dolor retroorbitario. La prueba de torniquete puede ser positiva, pero no es patognomónica de la enfermedad, como ya todos hemos aprendido. Las manifestaciones hemorrágicas que pueden presentar pueden ser petequias, equimosis y puede haber una hepatomegalia que puede ser dolorosa, ¿no? La primera anomalía que podemos observar en el hemograma es la leucopenia, ¿verdad? Por eso es importante hacer un hemograma, perdón, al inicio de la enfermedad. Y los pacientes que mejoran después de la caída de la fiebre se consideran entonces como dengue sin signos de alarma.
En la fase crítica, la disminución de la temperatura a 37.5, entonces es lo que nos va a provocar el aumento de la permeabilidad vascular. Hay un aumento del hematocrito y eso va a marcar el comienzo de la etapa por extravasación del plasma. Puede haber entonces en estos casos hemorragia, epistaxis, y esto va a ocurrir por disminución de las plaquetas. Si no se restaura la volemia, entonces puede haber un choque hipovolémico por extravasación. Aquí en estos casos podemos encontrar derrame pleural, ascitis, ¿verdad? En casos ya muy severos. Aquí la temperatura puede estar por abajo de lo normal. Si el choque es prolongado, pues puede producir hipoperfusión de órganos, ¿verdad? Esto es muy peligroso. Hipoxia y deterioro progresivo del paciente, con daño a órgano múltiple con, y esto es muy importante, una coagulopatía de consumo, ¿verdad? En lo cual esto nos va a dar nos puede dar una idea del pronóstico que va a tener nuestra paciente en este caso. Las hemorragias pueden afectar el sistema digestivo, pero también pueden afectar cualquier otro órgano, y los pacientes se pueden recuperar con hidratación IV temprana, intravenosa. Ya en la fase de recuperación, pues puede haber una reabsorción gradual de líquido extravasado, esto nos va a durar de 48 a 72 horas, definitivamente mejora el estado general del paciente con recuperación del apetito, se estabiliza su estado hemodinámico, aumenta la diuresis, y en estos casos puede haber un rash, ¿verdad? Que es generalizado, y esto es un signo de buen pronóstico. Aquí los glóbulos blancos comienzan a subir, el hematocrito se estabiliza, al igual que las plaquetas, ¿verdad? Los problemas clínicos por etapas, entonces, es en la fase inicial, que es la que nosotros solemos ver, ¿verdad? Y podemos manejar, es la deshidratación y las convulsiones por fiebre alta. Por lo tanto, nuestras pacientes tienen que estar bien hidratadas con reposo absoluto o relativo en sus casas y también con acetaminofén para manejar la fiebre. Ya la fase crítica, esto se va a manejar intrahospitalariamente, que son los casos que llegan al hospital, ¿verdad? Y los que no desearíamos que se complique. Y la fase de recuperación. Aquí tenemos los cambios o los cambios que va a presentar el paciente, tanto en los dengue sin signos de alarma como con signos de alarma y el peligrosísimo dengue grave, ¿verdad? Que es el que nos va a presentar la coagulopatía. La evaluación general de cada paciente siempre es con lo que nosotros podemos hacer, con lo que nosotros conocemos, que es la historia clínica y el examen físico. En la historia clínica, indagar sobre síntomas, antecedentes epidemiológicos, familiares, personales. Generalmente hay familias o alguien en la comunidad que ha estado con dengue. Examen físico completo y hacer todos los exámenes de laboratorio pertinentes. Se va a diagnosticar y manejar la enfermedad de acuerdo a la etapa. Si es una paciente embarazada, pues el embarazo no va a aumentar el riesgo de contraer dengue, ¿verdad? Ni predispone a una evolución diferente de la enfermedad. Es decir, que por estar embarazada va a evolucionar tórpidamente, no. Si manejamos bien nuestra paciente con hidratación, con vigilancia del hemograma y el reposo, nuestra paciente puede evolucionar bien. La muerte materna por dengue es poco frecuente. Algunas pacientes, ¿verdad?, que estas son las que se pueden complicar, pueden presentar amenaza de aborto, o incluso amenaza de parto pretérmino si es un embarazo superior a 20 semanas. Todo durante la infección por dengue o incluso hasta un mes después de haber superado la enfermedad. El 4 al 17% de las pacientes, que es un rango amplio, puede presentar restricción del crecimiento intraútero. Y las manifestaciones clínicas, el tratamiento y el pronóstico, pues es igual al de la paciente no embarazada, es decir, con el manejo adecuado de cada etapa, sobre todo de la primera etapa, que es la fase febril. Algunas características fisiológicas del embarazo podrían dificultar el diagnóstico si hacemos pruebas de laboratorio, por ejemplo, la hemodilución, la leucocitosis y la trombocitopenia, que esto puede presentarse, ¿verdad? Podemos encontrar una leucocitosis y no necesariamente
esto nos podría confundir en el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en las pacientes embarazadas pues son iguales al de las pacientes que no están embarazadas: fiebre, mialgia, artralgia, cefalea y dolor retroorbitario. Las embarazadas con dengue sin signos de alarma por lo general tendrán un puerperio y un parto normales. El dengue con signos de alarma y el dengue grave son las presentaciones que más se asocian a restricción del crecimiento intraútero y también a la muerte materna. Por lo tanto, no es que todas las pacientes van a evolucionar bien. Hay pacientes que evolucionan mal, ¿verdad?, que son las que no se detectaron a tiempo. El manejo conservador, tanto clínico como obstétrico, constituye el tratamiento de elección. Es decir, que si tenemos una paciente con dengue que esté en trabajo de parto, no por eso vamos a hacer una cesárea. Ahora siempre vamos a tomar el parto como la mejor opción. Los líquidos intravenosos que se administran serán lactato de Ringer, Harman o solución salina, y debemos evitar la dextrosa. Con el dolor abdominal debemos tener cuidado porque puede simular contracciones uterinas. Recordemos que comparten un espacio común, ¿verdad?, y puede haber irritación del útero. Como diagnóstico diferencial tenemos la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de Hell con una CID. En las pacientes que tienen plaquetas menores a 50.000, ¿verdad?, y que están en trabajo de parto, o que por alguna razón, ya sea porque el feto está en presentación pélvica, porque hay una desproporción cefalopélvica, y va para cesárea, pues entonces debe considerarse la administración de plaquetas previo a la cesárea, ¿verdad?, para no salir corriendo a última hora. Y la anestesia general es la que se deberá usar para la cesárea, para evitar una punción lumbar, ¿verdad?, y evitar una hemorragia a nivel, ¿verdad?, en esa zona. Siempre reportar a pediatría, ¿verdad?, que el niño es hijo de una madre con dengue, ya que el recién nacido puede manifestar la enfermedad hasta 12 días después de nacer. La lactancia materna no está contraindicada, ¿verdad? Hay madres que pueden, bueno, si ella quiere alimentar a su hijo, puede hacerlo, no hay ningún problema. Los recién nacidos hijos de madres que tuvieron dengue antes o durante el embarazo han recibido anticuerpos maternos IgG contra el dengue a través de la placenta y tienen el riesgo de contraer dengue grave si son infectados por un serotipo diferente del virus, ¿verdad? Esto hay que tenerlo bien presente, hay que decírselo a la madre, porque tiene que limpiar el ambiente donde ella se mueve de zancudos. Y los recién nacidos de madres que contrajeron dengue en torno al parto también pueden llegar a presentar dengue, y el dengue grave también si son infectados por un serotipo diferente del virus, aún cuando hayan pasado meses después del evento. Ok, vamos ahora a hablar de otra infección viral que ¿están viendo? ¿Sí? Infección por VIH, ¿no? Ok, el VIH es algo sigue siendo una de las infecciones más importantes porque todavía no hay cura. Es decir, no hay cura y la mortalidad que ha producido no ha parado, ¿verdad? Se detectó desde 1980, como ustedes conocen bien, supongo que en medicina interna hablan de esto y en pediatría también. Y antes de entrar en materia, vamos a diferenciar lo que es una infección congénita, lo que es una infección perinatal y neonatal. La infección congénita es la transmisión placentaria con invasión microbiana de la sangre fetal y con diseminación a los órganos y tejidos. Esto puede ocurrir también en el dengue, también puede ocurrir, en el dengue no, puede ocurrir en VIH, puede ocurrir en rubiola, puede ocurrir en toxoplasmosis, como ustedes lo saben, ¿verdad? Mientras más temprano sea el embarazo y haya una infección activa y una viremia alta, entonces va a haber transmisión al feto y a la placenta. Y esto es lo que va a producir la infección congénita. Mientras más temprano sea el embarazo, peor es el pronóstico. La infección perinatal, ¿verdad?, es aquella donde hay un contacto directo
de la piel, de los ojos, del tracto respiratorio, y según la virulencia del microorganismo, pues va a invadir el torrente sanguíneo, ¿no? Con esto tenemos ejemplos, el VIH, también tenemos ejemplos por virus de papiloma humano, cuando tenemos pacientes que tienen condilomas en cantidad importante, numerosos, en el introito vaginal o en la vagina, ¿no? Entonces al pasar el feto por esa zona, se puede infectar y adquirir lo que conocemos como una papilomatosis laringea, que es un padecimiento raro, ¿verdad? Pero que cuando el recién nacido pesca el virus, puede estar crónicamente infectado. Y la infección neonatal, pues es la que ocurre de manera vertical a través de la lactancia materna y también por infección nosocomial o extrahospitalaria. Ya hablando del VIH, es el agente etiológico transmisor de la pandemia actual, ¿verdad? Que sigue preocupando, ¿verdad? Porque no es el COVID. ¿Por qué? Porque el COVID no hemos encontrado aún, ¿verdad? Que se transmita de manera que haya una transmisión vertical. Siempre hay una cantidad desastrosa y preocupante de pacientes y sigue siendo una amenaza para la salud mundial, precisamente porque no hay cura, ¿verdad? Los pacientes que son infectados están, bueno, de por vida sostenidos a base de antirretrovirales, que es una terapia cara y que no está disponible en todos los países, ¿no? Lastimosamente. La infección ocurre cuando el virus es incorporado al genoma del huésped. La infección puede ocurrir tan temprano como a las 8 semanas, aunque más del 70% de las infecciones puede ocurrir durante el trabajo de parto. Desde mayo de 1981 se conoce en Estados Unidos lo que dio lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya para 1986 se aisló el virus y en 1993, bueno, el 86 lo designaron virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Y para el 93 se descubre el virus y luego se empieza a intentar con un tratamiento, con esquemas de tratamiento. Es decir, que antes de esa etapa, la mortalidad era del 100%, tanto en pacientes sin importar el sexo, y no digamos los niños, ¿verdad? Que sobrevivían al parto o a la cesárea, nacían infectados, estaban sin tratamiento y de una amebiasis se podían morir, ¿verdad? Yo era médico interno para los 90, digamos, estaba en pediatría del tórax y había una unidad para niños VIH y era lamentable, era muy doloroso ver niños completamente inocentes, ¿no? De 1 año, 2 años, morir por una gastroenteritis, ¿no? Sin tratamiento. En ese entonces no había medicamento para esto. Los datos globales, pues 37.9 millones de pacientes viven con VIH en el mundo, 23.3 millones tienen acceso al tratamiento, es decir, no es la totalidad de las personas diagnosticadas. En África, por ejemplo, a las pacientes que se les hace el diagnóstico de VIH generalmente son las pacientes embarazadas, porque el control prenatal prácticamente no es que las obliga, pero sí tienen acceso al examen y también al tratamiento. Pero otro tipo de pacientes que no estén embarazados no entran en esta estadística y muchos de ellos se hacen el examen y como pocas veces van a tener acceso al tratamiento, entonces mejor se aíslan y mueren solos. En Latinoamérica hay 1.9 millones de pacientes y solo 1.2 de ellos reciben tratamiento. En 2010, ¿verdad? Son estadísticas viejas, hubo 2.1 millones de nuevos contagios y para 2018 hubo 1.7 millones de nuevos contagios. Es decir, la infección, a pesar de que hay un tratamiento y a pesar de que se sabe que es una enfermedad incurable,
y a pesar de que se sabe que usando el preservativo se puede evitar el contagio, pues no ha cesado. En nuestra región, El Salvador es el país que más ha logrado la reducción de nuevos contagios de un 48%, y Honduras para 2018 tenía 7% más de nuevos contagios que en 2010. El mayor desafío entonces es lograr la cobertura del tratamiento para todos los infectados, ¿verdad? Y el 65%, esto es importante, de los nuevos contagios se dieron en personas de las poblaciones de riesgo que ya vamos a ver y sus parejas sexuales. Ahora bien, el riesgo de transmisión vertical, hablando ya del embarazo, es directamente proporcional a la fertilidad. Es decir, mientras más pacientes que están en edad fértil están infectadas, pues esa paciente se puede embarazar y por lo tanto ese feto se puede infectar, ¿no? 50% son mujeres jóvenes, el 86% lo adquiere por vía heterosexual, solo el 20% conoce su diagnóstico previo al embarazo y el promedio de la transmisión vertical es bien dispar. En Europa y en Estados Unidos es 1.8%, mientras que en África, pues casi hasta el 50%, ¿verdad? La alta prevalencia de la infección VIH-Sida en mujeres en edad fértil a nivel mundial es lo que nos ha traído un número creciente de niños infectados. Hoy tenemos generaciones enteras que son dependientes de los antirretrovirales. El 95% de los casos de VIH-Sida en menores de 15 años se deben a la transmisión de madre a hijo, ¿verdad? Y el otro 5% es por agresión sexual. El 51%, solo el 51% tendrá acceso a la terapia antirretroviral. ¿Cuáles son las poblaciones que tienen mayor riesgo en nuestro país? Las trabajadoras sexuales en un 5.3%, los hombres homosexuales y los hombres que tienen sexo con hombres en un 11.7%, que no sé aún hoy cuál es la diferencia entre los homosexuales y los hombres que tienen sexo con hombres. Las personas transgénero en un 8.9%. Si ustedes ven, las trabajadoras sexuales son las que tienen menos riesgo, y es porque ellas son muy conocedoras de esto, ¿no? Ellas siempre están en chequeo continuo, ellas siempre andan con su preservativo porque este es su trabajo. En cambio, en las otras poblaciones la gente es un poco menos consciente. Los hombres homosexuales y los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres representan el 40% en Latinoamérica. La meta para 2020 era que el 90% de los pacientes conozcan su estado de viremia, ¿verdad? Y que el 90% de ellos, o sea, la totalidad, recibe el tratamiento y que el 90% de ellos consiga la supresión viral mediante el apego al tratamiento. Ahora bien, la mujer tiene mayor riesgo de adquirir infección debido a factores biológicos, económicos y socioculturales. Entre los factores económicos bien conocidos por todos, pues son las pocas oportunidades de formación, las pocas oportunidades de empleo bien remunerado, el poco acceso a los servicios de salud, sobre todo en las áreas rurales. Entre los factores socioculturales, pues algunas mujeres no tienen el poder de decidir cuándo, cómo, dónde y con quién tener relaciones sexuales, y es menos probable también que tengan el poder de negociar el preservativo, ¿verdad? Sobre todo en casos de agresiones sexuales, ¿verdad? También el caso en cuanto a las parejas ya que están establecidas, pues la existencia de una tercera o cuarta persona dentro del núcleo, ¿verdad? O del compañero, pues puede llevar a que la paciente se infecte. La práctica de relaciones anales, ¿verdad? Debido a que la mucosa rectal es más fácil de rasgarse y por ahí se puede transmitir el virus.
Anatómicamente, la mujer tiene mayor superficie de mucosa expuesta a las secreciones de la pareja, ¿no? Dado la longitud de la vagina. El tejido blando del aparato reproductor femenino también es más susceptible a sufrir microlaceraciones durante las relaciones sexuales. Esto es más evidente durante la adolescencia y durante la menopausia, ¿verdad? En la menopausia, recordemos que el pH de la vagina se vuelve básico, y la mucosa vaginal se vuelve más atrófica, ¿verdad? Y fácilmente puede rasgarse porque no hay una suficiente lubricación. Por otro lado, la gran cantidad de virus presente en el semen y el mayor tiempo que el semen permanece en contacto con el tejido vaginal, pues va a aumentar el riesgo de transmisión. Por otro lado, muchas mujeres están sufriendo otras infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, gonorrea, por ejemplo, clamidia, y que muchas veces no están diagnosticadas. Y esto puede destruir las barreras naturales, aumentando la susceptibilidad a la infección. Factores de vulnerabilidad, pues drogadicción, ¿verdad? La homosexualidad, la promiscuidad, las infecciones de transmisión sexual. Ok, la historia natural ya todos la conocemos. Después de la infección viene la replicación del virus, ¿verdad? Causando una inmunodeficiencia, atacando a los linfocitos CD4 y evolucionando a un recuento inferior a 350 células por milímetro cúbico. Los retrovirus ocupan periodos de incubación largos, de tal forma que a veces pueden pasar hasta 8.2 años en adultos si es por una transfusión y hasta 2 años en niños menores de 5 años. Es por eso que los pacientes que están con factores de riesgo tienen que estarse haciendo el examen de manera periódica, ¿no? El periodo de incubación puede durar hasta 8 años. Estos son los métodos de diagnóstico que se pueden utilizar. Aquí están las etapas. La infección aguda puede durar de 3 a 6 semanas. En esta etapa la viremia es sumamente importante. El individuo o la persona que está infectada es altamente contagiosa o contagiante. Luego viene la etapa asintomática, que dependiendo de su sistema inmunológico puede durar de 5 a 10 años. Y luego tenemos la etapa de SIDA, que antes una persona que entraba a la etapa de SIDA ya era, como les digo, era sentencia de muerte, ¿no? Hoy en día vemos pacientes que porque no se toman sus medicamentos o porque están recién diagnosticados, entran a una etapa de SIDA y pueden ser recuperables a través de la terapia de los antirretrovirales. En la etapa inicial, pues hay altos índices de replicación. Puede ser sintomático o asintomática. Los síntomas se presentan de 2 a 4 semanas después de haberse infectado. Y aquí el virus está multiplicando a una gran velocidad. Y los individuos son altamente contagiosos. Ya en la etapa de SIDA, los linfocitos CD4 pueden llegar a ser menor a 200 células y una simple gripe puede llevarlos a una neumonía. Una simple, no digamos otro tipo de infecciones, ¿verdad? Por eso es que los cánceres se manifiestan de manera rápida y tienen una evolución bien tórpida. El virus se reproduce muy activamente y presenta múltiples infecciones que deterioran la inmunidad. Ahora bien, ya con el embarazo. Si el tiempo se termina, jóvenes pueden volver a entrar al mismo enlace. El embarazo no va a alterar la evolución clínica, inmunológica ni virológica de la enfermedad. Antes del tratamiento antirretroviral existía un alto riesgo de malos resultados obstétricos como la prematuridad, la prematurez, recién nacidos de bajo peso, restricción de crecimiento, muertes fetales. La prematurez era producida por la amenaza de parto pretérmino con parto pretérmino. En el momento del parto, el riesgo de transmisión puede incrementarse por la ruptura prematura de membranas, un evento que nunca es bueno. Y el riesgo va a ir aumentando, sobre todo si sobrepasa las 4 horas, ¿no? La lactancia materna agrega un riesgo adicional de transmisión del virus hasta un 40%.
debido no solamente a la presencia del virus en la leche y la dilución del bebé de la leche con la sangre que se produce en los pezones, ¿verdad? Cuando hay grietas en los mismos, sobre todo cuando inicia la lactancia, y también infecciones por hongos, mastitis y lactancia materna. Si la lactancia se da por 6 meses, el riesgo es de un 35%, y se da hasta 2 años, pues el riesgo aumenta a un 45%. En nuestro país, la lactancia materna está contraindicada, hay fórmulas para sustituirla, pero en lugares como África, en donde no hay acceso a las fórmulas de lactancia materna, pues entonces no les queda de otra que dar, ¿verdad?, la lactancia. El 20% de los casos se transmite antes de la semana 36, el 50% en los días previos al parto, el 30% durante el parto y por la lactancia materna un 30-40%. ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos, lo que va a favorecer la transmisión? Pues la alta carga viral de la madre. La alta carga viral en la madre, que se da sobre todo en los primeros 3 meses de la infección, y en el SIDA avanzado, pues es en esos momentos donde el virus está sumamente elevado, la carga viral. También cuando hay otras infecciones de transmisión que no están siendo tratadas, porque aumenta la excreción viral en las secreciones cérvico-vaginales y la deficiencia de vitamina D a través de los pezones, ¿no? Aquí tenemos un esquema de cómo se mira la carga viral en un tubo de ensayo en pacientes que no están tomando terapia antirretroviral y en pacientes que tienen una carga viral. Lo ideal es que la carga viral sea indetectable. Eso es lo que se busca durante el tratamiento. Una vez que nosotros ponemos en manos del infectólogo la paciente, pues eso es lo que se busca, ¿no? Que la carga viral sea menos de 1000 copias por ml, ¿verdad? Mediante el uso de la terapia antirretroviral. Aún así, ¿verdad? O sea, el hecho de que la carga viral sea indetectable no es que no nos garantiza, ¿verdad? No nos garantiza que no va a haber infección, sino que siempre puede haber transmisión de la misma. Hoy por hoy nos valemos de la cesárea electiva. Toda paciente VIH positivo es programada a las 38 semanas, ya que se ha observado que por sí sola la cesárea electiva disminuye la transmisión en un 50%. En combinación con fármacos, con la terapia antirretroviral, la reducen en más del 98%. Y eso es lo que nos ha llevado a que el número de niños que nazcan con VIH pues sea menor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen a que haya transmisión del virus? Un parto pretérmino, ¿no? Siempre existe el riesgo de una amenaza de parto pretérmino con un parto pretérmino. ¿Por qué va a haber transmisión del virus? Porque la inmadurez del sistema inmunológico del feto lo permite, y la fragilidad de su piel también, ¿verdad? Si tenemos un parto vía vaginal, es decir, si tenemos una paciente que está programada para cesárea y por una u otra razón ocurre el parto, pues definitivamente es un factor de riesgo que incrementa la transmisión del virus. Y si en este parto se traduce en un expulsivo prolongado, peor, ¿verdad? Si practicamos episiotomía, es otro factor de riesgo adicional. Si hay una ruptura prematura con una corioamnionitis, pues también. Si una vez diagnosticada la paciente, no la vamos a manejar nosotros solo la detectamos y la va a manejar el perinatólogo y la va a manejar el infectólogo con un equipo, con trabajo social, con psicología, porque no es algo fácil de digerir para la paciente. Se van a vigilar los parámetros relativos a la enfermedad, sobre todo los que están relacionados a la carga viral. Se va a evaluar también las reacciones adversas a los medicamentos antirretrovirales
y debe hacerse una estrecha vigilancia del bienestar fetal. Aquí tenemos el carnet perinatal en donde vemos que el VIH es un examen, ¿verdad? Que está, siempre se le debe dar una consejería a la paciente preguntándole sobre los factores de riesgo de la enfermedad, conductas sexuales de riesgo, o por ejemplo uso de drogas o las parejas, ¿verdad? Entonces el examen se hace 2 veces. La primera vez que la paciente llega, que idealmente debe ser antes de las 20 semanas, y el segundo VIH que se debe hacer tipo allá 28 o 30 semanas. Si la paciente sale positiva, perdón, se le explica lo que significa esto, ¿no? Lo que significa para ella y para el feto. Se indaga si hay consumo de tóxicos, porque muchas veces las pacientes también consumen drogas, ¿verdad? Como alcohol, cigarrillo, marihuana, etc. Se debe hacer citología, porque en las pacientes con VIH el CA del cervix se puede evolucionar en cuestión de 1 año. Se buscan otras ITS, es decir, podemos hacer RPR, podemos hacer antígeno para clamidia. Se establece el estadio clínico de la infección, se investiga el uso de terapia antirretroviral, porque resulta que ahora hay pacientes que pueden abandonar la terapia antirretroviral, persisten en un estado de negación y abandonan la terapia. Hacen cuenta y caso de que no tienen nada, siguen su vida, con el paso del tiempo hacen vida con otras personas, otra pareja, se embarazan y llegan, y como el examen hay que hacerlo, resulta positivo. Entonces vemos que la paciente no se asusta ni nada, sino que ya entonces caemos en cuenta, al reinterrogarla, nos damos cuenta que la paciente ya sabía que era VIH, y nos dice pues que ella había abandonado el tratamiento, porque no creía que existía inclusive la enfermedad. Se le hacen todos los estudios de laboratorio pertinentes, inclusive los específicos para la infección, como la carga viral, el recuento del linfocito CD4, y no nos olvidemos del ultrasonido. El infectólogo iniciará el tratamiento con el control de carga viral plasmática, inicialmente a los 15 días de haber iniciado la terapia antirretroviral, luego cada 2 meses hasta tener una carga viral indetectable, y a las 34 o 36 semanas, que es antes del parto. Se debe hacer profilaxis de infecciones oportunistas si la CD4 es menor de 200 células por milímetro cúbico. Hay que hacer control ultrasonográfico del bienestar fetal en cada trimestre del embarazo, y también hacer un control de la longitud cervical, porque recordemos que existe una amenaza, un riesgo de amenaza de parto pretérmino. Entonces a partir del segundo trimestre hay que estar evaluando la longitud cervical, ¿verdad? Que es de más o menos de unos 4 centímetros, y hay que estarla monitorizando. Control seriado de los signos vitales, de altura de fondo y del peso materno. Aquí está lo de la longitud cervical. Ecografía de Doppler a las 28 semanas para evaluar la posibilidad de una restricción del crecimiento. Y una ecocardiografía fetal. Las complicaciones, ¿verdad? Como en cualquier embarazo pueden existir complicaciones. El parto pretérmino, que siempre está presente, la ruptura prematura de membranas, una restricción del crecimiento intraútero, aumento de la mortalidad perinatal y la endometritis en la madre, ¿no? Hoy por hoy, pues a toda paciente embarazada se le hace cesárea electiva a las 38 semanas de embarazo. Debemos evitar en estas pacientes procedimientos invasivos innecesarios. No debemos hacer episiotomía a menos que esté indicada. Debemos evitar una ruptura artificial de membranas en caso de presentarse el parto, y la paciente pues tener mucho cuidado con la ruptura prematura de membranas y notificarla inmediatamente si esta va a llegar a ocurrir. Una vez que estamos en el parto o en la cesárea, pues hay que cortar y pinzar el cordón de manera inmediata y bañar al recién nacido con agua y con jabón, ¿verdad? Porque está lleno de secreciones.
Dentro del posparto, pues hay que hacer pruebas de función hepática, pruebas de función renal, hemograma, evaluar la carga viral plasmática, evaluar también los linfocitos CD4. Y al recién nacido, pues definitivamente la lactancia artificial. Los factores que facilitan la transmisión del virus durante la lactancia son la mastitis, ¿verdad? Por eso hay que estar controlando y aconsejando a la madre sobre las técnicas de lactancia materna para evitar una mastitis, también la limpieza de los pezones, ¿verdad? Descongestionar las mamas, aunque no va a dar lactancia, pero hay que estar sacando la leche para evitar que ella llegue a tener esta mastitis, y también dar tratamiento para inhibir la lactancia. Candidiasis bucal en el lactante, ¿verdad? Porque puede presentarse eso, y también si la lactancia se prolonga más allá de 6 meses. Cuando se da alimentación mixta, debido a la inflamación intestinal que puede ocurrir en el intestino del bebé. Ahora bien, la terapia antirretroviral no es que es 100% segura, ¿no? Siempre hay riesgo de que pueda ocurrir un parto pretérmino, que el niño tenga bajo peso, que la paciente sufra preeclampsia y que hayan óbitos fetales o muertes fetales. Estos podrían ser dependientes del tipo de antirretroviral, ¿verdad? Al momento también, con el momento del inicio del tratamiento. Naturalmente que el objetivo es prevenir la transmisión vertical y obtener con el paso del tiempo una carga viral indetectable, siempre y cuando la paciente mantenga un apego al tratamiento. El tratamiento se recomienda si la paciente ya está bajo un tratamiento antirretroviral de gran efectividad, que sea efectivo, que lo continúe, excepto cuando solo sea un medicamento. Porque entonces, en ese caso, se debe intensificar con 1 o 2 agentes que crucen la placenta. El régimen de tratamiento con mayor efectividad y menor potencial tóxico y teratógeno es lo que se busca, ¿no? Que la paciente lo tolere, ¿verdad? Evaluando siempre las reacciones adversas que ella vaya teniendo, evaluando la, la carga viral que la paciente tenga. Siempre usamos la acidobudina, ¿no?, como parte del tratamiento. Esto se inició el uso de ella desde 1994. Antes de esa etapa, la mortalidad era al 100%. Era lamentable, ¿no? Veíamos nosotros una mortalidad terrible, ¿no? El 6º piso de medicina interna, por ejemplo, estaba reservado para pacientes con VIH. Había cubículos donde estaban los pacientes caquéticos, así como lo escuchan. Mediante el protocolo 076 fue el que se utilizó para iniciar el estudio de la acidobudina, y este estudio demostró en ese entonces que el 67% de las pacientes se logró reducir la transmisión en un 67%. Esa fue una noticia buenísima. Entonces hizo que se empezara el tratamiento con AZT a partir de las 14 a 28 semanas, ¿verdad? Y la prevención, pues, intentar que el mayor número de mujeres en edad reproductiva se realice la prueba en la etapa preconcepcional, es decir, que la paciente llegue y diga, mire, yo me quiero embarazar. Entonces, hacer el VIH antes de que se embarace, ¿no? Y no solamente el VIH, sino glucosa, todo, detectar infecciones urinarias, citología, etc. Toda mujer embarazada debe realizarse la prueba de VIH lo antes posible, idealmente en el primer trimestre del embarazo, si es que la paciente ya llega embarazada, ¿no? Y si la paciente llega en el 3er trimestre con serología desconocida, pues entonces hacer una prueba rápida. Si la paciente embarazada con serología negativa en el primer trimestre y tiene factores de riesgo, como por ejemplo su pareja es VIH positiva, hay uso de drogas, entonces se hace la prueba cada trimestre. Si la paciente está negativa en el primer trimestre y no tiene factores de riesgo conocidos, como es la gran cantidad de pacientes nuestras, puede repetir la prueba en el 3er trimestre. Vamos a ver ahorita
em,